ya con broche de oro esta noche. Entonces llamamos al director de la Escuela de Filosofía, el maestro Eulogio Silverio, que va a presentar el mito de la felicidad a partir de Gustavo Bueno. Con ustedes, el maestro Eulogio Silverio. El profesor Gustavo Bueno, que es una figura, un profesor español, que se ha atrevido a pensar la filosofía en español. Lo mismo hizo Mario Bunge, pero desde una óptica distinta. Ambos intentaron construir un sistema materialista. En el caso de Gustavo Bueno es el materialismo filosófico. Y de entrada el profesor Gustavo Bueno reconoce todo lo préstamo que ha tomado de la filosofía materialista, el materialismo marxista, naturalmente le hace su crítica de muchos elementos que él entiende que no son, sobre todo abordajes que eran producto de la época. En ese sentido, también de Kant y va dando los créditos de cada uno de esos pensadores. Incluso dice, nosotros no estamos haciendo nada nuevo, pero en ese no hacer nada nuevo también se está haciendo algo nuevo, y es pensar la filosofía en nuestra propia lengua, la lengua española. Y él se define extrañamente como un ateo católico, o un católico ateo. Una cosa que resultó un poco incómodo de comprender para mucha gente, pero ciertamente si uno lo piensa, quienes hemos sido criados, educados en una cultura católica, por más ateo que uno se convierte, culturalmente es católico, porque él dice, bueno, cuando yo voy a la misa me gusta la misa y cómo la cantan, me gusta como toda esa liturgia, toda esa ceremonia. Entonces también está insertado o inserto en la cultura católica, y además él lo hace por un sentido político, como es español, y muchos españoles de esta época, con esa cuestión Hannah Arendt y este liberalismo que quieren hacer política sin entender lo que es la política. La política tiene una base material. Las cosas, si hay que buscar su aplicación por la base material. Es muy fácil, o relativamente fácil, salir de Alemania, llegar a Estados Unidos, una sociedad que ya ha construido, tiene toda una historia que te permite a ti ser democrático. Pensar la política desde la óptica de que todo el mundo puede opinar, que todo el mundo puede participar, pero eso tiene una historia. Para lograr esos derechos y esas libertades en Estados Unidos, muchos huevos, como dijo Lenin, fue necesario partir. Dice que Lenin decía que para hacer tortilla hay que romper algunos huevos. O sea, que tampoco Estados Unidos llegó a construir una sociedad como la que tiene, con esas libertades para los norteamericanos y para los que viven allá en su país, haciendo poesía. La política no es poesía. No es poesía. Y eso lo saben los judíos, los israelíes que tienen un Estado, que para mantenerse, ustedes están dándose cuenta de todo lo que tienen que hacer, cosas que son similares a las que le hicieron a ellos en Alemania. Pero este no es el tema, yo no vine a hablar de ese asunto, sino del profesor Gustavo Bueno, y específicamente hablarle un poco sobre el mito de la felicidad. El profesor Gustavo Bueno tiene una gran obra en el mito de la felicidad, en el mito de la naturaleza, en el mito de la cultura, en el mito de las izquierdas, el mito de las derechas o de la derecha, porque por ejemplo sobre la derecha se piensa que la derecha es una sola, y hay muchísimas derechas. Se piensa que la izquierda es una sola, y hay muchísimas izquierdas. También es un viejito, como dijo Diroche, que se marchó, dijo Diroche sobre Bunge, que es un viejito rabioso. Él era un viejito rabioso, contestatario,
Él tiene un libro que se llama España frente a Europa. Que hay muchos españoles que se sienten orgullosos de ser europeos y dicen, no, que España es más grande que Europa. Europa es una ficción. Es una ficción. Ficción en todo el sentido. O sea, que España realmente fue primero que Europa. Europa es un club. Es un club que se ha formado en estos días. Y es un club de los poderosos. No es que Europa es lo que hoy se nos presenta como que son hermanos. No, esa gente se vivieron matando la vida entera. Hoy por razones económicas, por razones que se entienden. Los enemigos se juntan en un momento. Pero no es que ellos son tan amigos. En el momento en que tengan que romper, van a romper de modo también. Entonces cada uno no puede ser ingenuo con esto. O sea, España, lo que dice, España no puede ser ingenuo. España tiene que entender que su fortaleza está precisamente en esos países donde se habla su lengua. Y por eso no es casualidad que muchos de nosotros nos hemos beneficiado con esos programas que vienen desde España, que parecen un regalo de Dios, ¿verdad que sí? Usted puede hacer un doctorado, una maestría, casi con exonerado, casi en una totalidad, que usted tiene que pagar como algunos $2,000, cuando todos sabemos lo que vale un programa de doctorado afuera. Precisamente, el doctor Francisco Javier Caballero, hace mucho tiempo, nos dijo qué era lo que España estaba haciendo con todos estos programas, que no es en República Dominicana, lo tiene, es donde quiera que se hable español. Ellos tienen ese programa de volver a conquistar la gente que hablan y piensan en su lengua. Porque, ¿qué es lo que quieren la mayoría de los profesionales que hablan español? Irse para Estados Unidos. Y piensan como norteamericanos. Ellos están tratando de rescatar eso. Y yo creo que han logrado algo. En cuanto al mito de la felicidad, yo una cosa que le iba a decir a Fletter, pero William no me dejó, era que él habló de Aristóteles y la felicidad. Y la felicidad es la felicidad, pero nunca definió la felicidad. Todo el que habló aquí de la felicidad no se detuvieron a definir la felicidad. Ni tampoco se definieron conceptos como la dignidad, como la ética, como la moral. Claro, no hay tiempo para todas esas cosas. Yo lo entiendo, pero una cosa que el profesor Gustavo Bueno siempre exige es definamos los conceptos. Vamos a definir los conceptos y a partir de ahí, y vamos a definirlo también a partir de su base material, no de una cuestión metafísica, porque la metafísica puede parecer una cosa muy linda, una idea muy estructurada, pero cuando uno pide razones, se da cuenta que ni siquiera llega a una idea, que es una pseudo idea. ¿Por qué me surgió a mí el tema de la felicidad? Bueno, porque ustedes saben que hay un creciente interés en la sociedad de hoy por la felicidad. Y en República Dominicana existe la percepción generalizada entre nosotros los dominicanos y en sociedades similares que los pobres son más felices que los ricos. Cuando se hace una encuesta a nivel de Latinoamérica, nosotros y los países más pobres salen siendo como los países más felices. Había que ver cuáles son las variables que ellos usan para medir la felicidad. Sin embargo, yo a partir de eso, realicé una encuesta local entre mis estudiantes y algunos que visitan una página que nosotros tenemos, que es Literanova, preguntando lo siguiente: según su percepción, ¿quién usted entiende que es más feliz? ¿El rico que tiene todo aquello que el dinero y la cultura de su época le puede brindar, o el pobre que tiene que luchar día a día para lograr conseguir la comida? La paradoja es que casi el 60% de los estudiantes que respondieron, que participaron, decían que el pobre es más feliz que los ricos. Como que los ricos viven estresados, aburridos, que no quieren saber de nada. Bueno, y por ahí en el campo mío dicen que cuando el río suena es que agua trae, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué la gente piensa eso? ¿Por qué piensa eso? Yo no sé si William recuerda que durante la pandemia le preguntamos a un señor que hoy es vicerrector,
la pregunta y él respondió con toda seguridad: no, tú estás muy equivocado. Tú estás muy equivocado, porque mira, ese hombre que no tiene con qué darle comida a los hijos, cuando llega a su casa, que encontró que sea piña agria, él es más feliz que el pepín corrido que lo tiene todos. Digo yo, qué bueno, interesante. La gente percibe entonces que los ricos son, que los pobres son más felices que los ricos. ¿Pero por qué lo dicen? El profesor Gustavo Bueno, en el mito de la felicidad, yo no he explicado lo que es mito, pero no habrá tiempo para eso. No he explicado lo que es mito tampoco. No hay tiempo para eso. El profesor Gustavo Bueno dice, en el mito de la felicidad, que el ideal de la felicidad, citando a Goethe, el poeta alemán, citándolo, dice que él decía que la felicidad es un ideal de los plebeyos. Es una idea que tienen los plebeyos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ven en el noble, en el que vive con todas las cosas que ellos no pueden tener, ellos ven representado la felicidad en aquel que lo tiene todo. Entonces piensan, como en la novela, ¿verdad que sí? Que cuando tú, que eres plebeyo, logres ser como el noble, entonces tú vas a ser feliz. La felicidad la va a alcanzar ahí. Por eso ustedes ven que ¿cuál es la Cenicienta? Que de repente una zapatilla, se perdió una zapatilla y vino él. Y por ahí ya ustedes pueden imaginar que esa muchacha llegó a ser feliz. Pero el ideal de felicidad realmente lo elaboran los pobres. Digo, pobres no. En este caso, los pobres ni siquiera tienen ideas. No llegan a construir ideas, a elaborar esas ideas tan complejas de la felicidad porque están en el día a día. Eso es como pedirle al esclavo que esté pensando en cosas de filosofía y que se encuentre interesante todo lo que se ha dicho aquí esta noche. No. Él está metido en el día a día y no tiene tiempo para eso. Entonces, la clase media sí tiene tiempo para ver, tiene la inteligencia para ver que su vida podría ser mejor si tuviera lo que tienen los ricos y tienen los famosos. Entonces, el poeta tiene razón, dice el profesor. Pero ¿y por qué la gente percibe entonces que los pobres son más felices que los ricos? ¿Dónde que está el asunto? Bueno, eso lo va a responder la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Él podría explicarnos eso cuando él vuelva a subir algún día. Yo no lo voy a hacer. Simplemente vamos a referirnos a lo que hace la ciencia que estudia, por ejemplo, el comportamiento y el cerebro humano, que lo estudia a nivel neuronal. Se ha probado en laboratorio que con animales, con ratas sobre todo, que cuando se le coloca a una rata un electrodo en el hipotálamo y dos palancas en una jaula, donde si él le da una palanca, le tira comida, queso o cosas que le gustan a las ratas, y si le da la otra, le manda una señal eléctrica que le estimula en el hipotálamo la parte del cerebro que le produce el placer, que le hace segregar endorfina al cuerpo, que le manda endorfina al cuerpo, que es una droga que lo hace sentir eufórico, relajado, contento. Se asemeja al placer sexual, ese momento sexual. Entonces, lo hace feliz. ¿Y qué ocurre entonces con la rata? Cuando descubre la palanca que no da comida, pero que da placer, que le dan hasta 5,000 veces en una hora y terminan muertos. No aguantan, terminan muertos, se matan así mismo. Entonces, ¿cómo? Dice el profesor Bueno, ¿cómo se produce eso de manera natural en la sociedad nuestra? Con nosotros, ¿no? Oh, sencillo. Nosotros no somos la rata, no tenemos el electrodo, pero cuando Reinaldo, que jugó un billete de la loto, un numerito de la loto, ahorita cuando él salga y chequee esos números y se da cuenta que hay 25 millones de pesos para él, oiga, ese cerebro lo va a inundar, lo va a hacer sentir feliz, relajado, contento.
Fácilmente me muero. Bueno, no te mueres porque eso no dura tanto. Al día siguiente, ya eso ha pasado. Él simplemente tiene los 25 millones y aunque lo vea en la cuenta, no lo hace tan feliz como el momento de la noticia, porque el cerebro lo recompensó con eso. Entonces, eso lo que explica de alguna manera lo que decía el profesor que ahora es vicerrector, que no queremos decir su nombre, ¿verdad que no, William? No queremos decir su nombre, ahora es vicerrector. No queremos decir su nombre porque es amigo de Domingo, ¿verdad que sí? No lo vamos a denunciar. Lo que explica esto que estoy diciendo es que entonces la encuesta no está tan equivocada. La gente percibe que los pobres son más felices que los ricos porque de alguna manera, aunque se vive una riqueza, en una pobreza, los pobres tienen más oportunidades de recibir esa sensación de felicidad, de plenitud, simplemente con poder conseguir la comida de sus hijos en el día. Cuando lo consigue, el cerebro lo recompensa con una pequeña descarga de endorfina. Sin embargo, yo siempre pensé en ese momento, el caso, cuando el profesor planteó el caso, ¿verdad? De esa que yo dirijo una cooperativa y hay un empleado de aquí de la UAS que me abordó en un momento y me dijo: mire, profesor, lo que pasa es que yo quiero regalarle a mi hija una tableta. En ese tiempo el Estado no estaba dando tableta. Yo quiero regalarle una tableta. Y cuando yo le dije que si yo lo vi con una alegría, una alegría verdadera, y la tableta lo que valía era 3,000 pesos. Y digo: mire, este hombre se hizo feliz, pero feliz porque le va a llevar finalmente a su hija un regalo que parece que ella le había pedido por mucho tiempo. Fíjense, entonces, lo que significan 3,000 pesos para él. Sin embargo, a Pepín Rico seguramente si le dijeron que mire, se sacó en el loto 25 millones. Bueno, también, pues mándame la cuenta tal. Eso no le va a producir ninguna felicidad porque, diría el poeta alemán, el rico, el noble, no sueña la felicidad, porque él vive en la felicidad. Esto no quiere decir que de verdad él vive en la felicidad, sino que lo que nosotros tenemos como ideal de la felicidad, ya el rico, el noble lo tiene. ¿Entendido? Entonces, por eso, al rico se le hace más difícil conseguir eso de manera natural. De manera normal, por eso ustedes van a encontrar casos como el último más reciente ahora, aunque ya tiene varios años, el hijo de Adrián Trópica, que era un muchacho joven como 16 años, que se mató corriendo ahí creo que en la Nacaona. Se mató corriendo, un muchacho de 16 años con un carro que vale millones y millones de pesos. Y uno piensa, señores, un clase media, solamente con tener el carro ya fuera feliz. Pero él no. Él, como tiene todo, o sea, todo lo que el dinero y la fortuna de su padre le permite comprar, ese muchacho necesita encontrar emociones fuertes, cosas que nadie hace, que nadie puede hacer, que nadie se atreve a hacer, para que el cerebro le genere de manera natural esa endorfina que necesita. Por eso muchos se enganchan a la droga, al consumo de droga. El cerebro se vuelve feliz y contento cuando le dan cocaína, porque eso lo amarra, lo hace feliz. Ya el cerebro se siente feliz cuando le dan cocaína, pero una felicidad que por eso no se desengancha. Por eso es muy difícil que entra en la cuestión de cocaína desengancharse. Bien, como ustedes pueden ver, lo del mito de la felicidad está conectado con eso, porque ¿cuánto puede durar la felicidad? Son momentos, o sea, son momentos fugaces, muy fugaces. Ustedes han sido felices, todos andan buscando la felicidad, como anda Flete, pero seguramente Flete fue feliz cuando nació el primer hijo, seguro fue feliz en ese momento. O seguro fue feliz cuando Matilde le dijo que sí, ahí en la biblioteca de ¿verdad que sí? En esos momentos, pero eso pasó ya él ve a Matilde y simplemente en la salud, ya ve el hijo que hasta se graduó, ya el hijo mío llegó. O sea, no sé si me entienden, que eso
son cuestiones fugaces, muy fugaces, y que la tal felicidad que se busca hoy, en la época de hoy, se busca de manera frenética la felicidad. Por eso estas sociedades, estos gobiernos explotan tanto el tema de la felicidad, que inclusive Coca-Cola tiene anuncios y tiene un estilo de vida, la vida como la felicidad Coca-Cola. Felicidad Coca-Cola. Hay muchísimos libros de autoayuda que se venden por millones y por millones, y todos y cada uno prometen que la persona va a encontrar la felicidad. Por eso el profesor Gustavo Bueno dice que su libro, El mito de la felicidad, es un libro hecho para aquellos que buscan autoayuda, para que se desengañen, porque médico, fisiólogo, psicólogo, sociólogo, todo el mundo anda planteando fórmulas de la felicidad. Incluso hay una fórmula, una piscina de la felicidad, la piscina de la felicidad, que es una piscina que simula más o menos el útero materno, el claustro materno, y la persona cuando está metido ahí como que se aísla del mundo y se siente happy, se siente feliz. Un gran mercado. Bueno, yo anoté aquí una experiencia personal, pero creo que ya lo dije con lo del premio. Ustedes saben, si no lo saben, porque ya ustedes son burgueses, cuando uno está estudiando, no pasa mucho trabajo en el tránsito y la cosa, y uno quiere comprar un carrito. Entonces, yo cogí una lucha tan buena que cuando finalmente logré comprar el carro, yo no sabía manejar ni siquiera. Un compadre me lo puso ahí y me lo llevó al garaje y le dije, me lo deja ahí al frente de la casa. Entonces, yo me acosté, que no quería ni dormir, porque yo quería que amaneciera el otro día. Porque realmente yo estaba feliz. Pero al día siguiente, cuando me levanté hasta tarde. Parece que al no dormirme, me levanté como a las 9. Y cuando yo me levanto, que miro para la casa del compadre, yo vivía en una segunda planta que miro, digo, mira, ese carrito tan bonito. Y tiempo después fue que yo caí en cuenta de que ese era mi carro. O sea, que la felicidad que tenía ya había pasado por mucho. O sea que la felicidad realmente es un mito. Pero lo que gusta, me arrancaste el carro y no sabía manejar y que... No, él me llevaron, él me llevó en la tarde cuando él vino, me dio la mejor práctica del mundo. Me dijo, me puse a echarle de goma. No había tránsito ahí, entonces cuando llegamos a una esquina ahí, del metro ahora, me dijo, no, ¿qué te vas a hacer? Digo, no, pase usted, que es muy complicado. Dice, no, dele para adelante, tiene que aprender que el que va ahí no quiere que te lo choque. Y si usted lo choca, va a tener que pagar la reparación de él y la suya, así que no choque. Y ya, aprendí. Bien, entonces. Pues ya terminó entonces, William. Aquí termina. Entonces, la felicidad es un mito, es una ficción. Es una idea metafísica, como ustedes pudieron ver, Aristóteles se pasa la vida hablando de la felicidad, pero no dice que eso es como una utopía, que se va a vivir feliz, pero no se dice cómo llegar allá. No llega a ser una idea realmente, propiamente en ese sentido, aunque se ha constituido en una idea fuerza. La cuestión de la felicidad es una idea que viene avanzando desde la Ilustración, Revolución Francesa. Ustedes saben que comenzó a trabajar la idea de la libertad, fraternidad y todas estas palabras que terminan en art, que son palabras realmente metafísicas, que no tienen un contenido como la dignidad. Dignidad, defíname qué es la dignidad. Eso es casi imposible de definir. Igual que la libertad, es casi imposible de definirlo, dar un contenido a eso. Y la felicidad no escapa de eso. Según el profesor Gustavo Bueno, la felicidad o la ilusión de felicidad, de plenitud, es producida por nuestro cerebro cuando genera la endorfina. Esa es la conclusión. Los pobres podrían tener la percepción de que son más felices porque tienen mucha insatisfacción, y cuando logran conseguir, aunque sea la comida del día de sus hijos, el cerebro lo recompensa, como yo le había dicho, con una descarga de endorfina.
Mientras que los ricos viven que viven con la mayoría de sus necesidades satisfechas, les resulta difícil obtener esta droga de manera natural. Por eso, si uno se lee el Marqués de Sade, alguna de sus obras, la que sea, pero vamos a coger Filosofía en el Tocador, y él comienza a hablar de las barbaridades y perversidades que hacen los nobles, de barbaridades sexuales y cosas que uno dice, la mente mía no había imaginado tantas cosas que se hacían, y sin embargo parece que era normal en la nobleza que él está describiendo, porque no creo que él fuera tan creativo. Parece que los ricos entonces, estresados de vivir con todas las cosas, vamos a decir los nobles, porque los ricos de hoy son empresarios, muchos de ellos son empresarios y tienen cosas que hacer, o son influencers, o son candidatos a la presidencia, o son cualquiera de esas cosas. Así que espero no haber desfigurado el pensamiento del maestro de maestro, el profesor Gustavo Bueno, de cuya figura murió en el 16, lamentablemente murió en el 16. Yo asumo que murió como él quería morir, como el estoico. Él dijo, le preguntaron una vez que cómo quería morir, murió como un estoico. La esposa había muerto unos años antes. Yo supongo que él tomó la decisión de suicidarse o algo así, porque él no estaba tan desmejorado, tan viejo, y murió unos años después que la esposa. Nació en Santo Domingo de la Calzada, tiene una escuela con seguidores verdaderos, un movimiento fuerte en España que le hace bien a toda la filosofía, incluyendo el materialismo sistémico, porque ellos hacen el favor, los alumnos, de mencionar las obras de Mario Bunge, aunque sea para criticarla, pero es una forma de reconocimiento también. ¿Por qué ese enfrentamiento entre ellos dos? Básicamente es porque Mario Bunge tiene su línea puesta de pensamiento con los ingleses, buscando esa línea, y esta filosofía está pensada en español y por gente que defiende la hispanidad. Yo, si el tiempo me deja, para el Congreso de Filosofía que tendremos el 24, que ya estamos trabajando para eso, pienso invitar a algunos de los discípulos más connotados que tiene esa escuela, a ver si pueden venir a participar en ese evento. Así que gracias por haber esperado hasta esta hora. Muchas gracias.